Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 3. El nombre de la unidad 3 se llama Enlaces Químicos. Nuestro tema es el 3.2.1.1, Teorías del enlace de valencia. Mi equipo está conformado por Acuña Vega Israel, Cruz Contreras Leslie, Maure Ruiz Jesús Mariano y su servidora Martínez Rubio Maribel, a cargo de la maestra Xochitl María Salas Guzmán, alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles. Teorías del enlace de valencia. La teoría del enlace de valencia fue desarrollada en 1927 por Walter Heither de 1904 a 1981 y Fritz London en 1900 a 1954 y supone que los orbitales atómicos se solapan en una zona donde se localizan los electrones del enlace. Para ello es necesario que los átomos tengan electrones desapareados. La teoría del enlace de valencia resume la regla que el átomo central en una molécula tiende a formar pares de electrones, en concordancia con restricciones geométricas según está definido por la regla del octeto. La teoría del enlace de valencia está cercanamente relacionada con la teoría del orbital molecular, como se muestra en las siguientes imágenes que se presentan aquí. Otro subtema que deriva del enlace de valencia es el enlace covalente, en el que Lewis propuso que la fuerza de atracción entre dos átomos en una molécula surge de la compartición de un par de electrones entre ambos. Cada par de electrones compartidos forman un enlace covalente en el que dos electrones son atraídos simultáneamente por ambos núcleos. El enlace covalente se caracteriza por la compartición de electrones entre elementos no metálicos. Cuando los átomos de una molécula son iguales o monucleares, los electrones compartidos son atraídos con igual fuerza por ambos núcleos. Sin embargo, en el caso de las moléculas heteronucleares, los electrones son compartidos con distinta fuerza y surge el concepto de polaridad del enlace al estar más próximo al par de electrones del átomo más electronegativo, como se muestra la siguiente imagen, que viene siendo del hidrógeno con el oxígeno. La estructura de Lewis de un enlace covalente de una molécula muestra los electrones de un enlace mediante un segmento. En la siguiente figura se representan las fórmulas de Lewis de distintas moléculas diatómicas, todas cumplen la regla del octeto. Aquí tenemos lo que viene siendo el hidrógeno, que es enlace sencillo, el flúor, que es 3 pares de electrones al compartir, el oxígeno, que es un doble enlace, el nitrógeno, que es un triple enlace, el cloruro de hidrógeno, que es un enlace sencillo, y el iodo es un enlace sencillo. Todas estas son las estructuras de Lewis, moléculas diatómicas. La superación del modelo de Bohr y el desarrollo del modelo atómico de la mecánica cuántica tuvo una clara repercusión en las ideas sobre el enlace químico en general y sobre el covalente en particular. Uno de los enfoques mecanocuánticos del enlace covalente se conoce como teoría del enlace de valencia y permite comprender en términos no solo de energías, sino también de fuerzas, el fenómeno del enlace entre átomos. En la actualidad existen dos teorías para explicar el enlace covalente: la teoría del enlace de valencia y la teoría de orbitales moleculares. Es preciso hacer notar que ninguna de las dos teorías es mejor que la otra, y que cada una de ellas puede ser más adecuada en función del parámetro, del cálculo o de la propiedad que se esté estudiando. Así, por ejemplo, si se trata de determinar la geometría molecular o la energía de disociación, propiedades del estado fundamental de la molécula, es más conveniente emplear la teoría del enlace de valencia. Como ejemplo más sencillo se puede considerar la formación de la molécula de hidrógeno a partir de sus átomos.
cada uno de ellos con un electrón en su orbital atómico. Un segundo. Cuando los dos átomos se aproximan, se produce el solapamiento de sus orbitales, lo que supone la creación del enlace hidrógeno-hidrógeno, como podemos ver un ejemplo en la imagen. Los electrones no se comportan de esta forma. Los electrones se mueven y, de acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg, no es posible saber de forma simultánea la posición y la cantidad de movimiento de un electrón. Es decir, no podemos localizar a los electrones en forma tan precisa como la explicación sugiere. En su lugar se habla de si la densidad de probabilidad de encontrar electrones en sitios particulares es alta o baja. Si en un sistema de coordenadas se representa la variación de la energía potencial, es decir, de toda la energía del sistema, excepto la cinética. En función de la distancia existente entre los dos átomos que se aproximan, se tiene la siguiente gráfica. Bueno, hibridación y geometría molecular. Bueno, la hibridación es una teoría la cual pues nos dice que los orbitales de los átomos se fusionan y forman orbitales híbridos, y estos afectan directamente a lo que es la geometría de las moléculas y pues también sus propiedades, cómo se relacionan en cuanto a la unión, y pues como procesos forman orbitales de electrones híbridos. Y bueno, este término fue propuesto por el científico y químico estadounidense Linus Carl Pauling, que innovó con este concepto, que fue de la hibridación en 1931, y descubrió que la hibridación funciona como una forma de redistribuir la energía. Los orbitales que hay en los átomos se deben dar o pueden dar espacio a lo que es pues una energía que es equivalente, y así formó una nueva pista y pues les dio un nombre a una pista híbrida. Y bueno, aquí este científico descubrió pues tres formas de hibridación, que son, empieza por la hibridación SP, que en este tipo de hibridación se da una combinación de un orbital S y un orbital P, y pues esto se realiza con un objetivo de poder crear orbitales, en este caso dos, que sean híbridos y que cuenten con una alineación puesta o una orientación lineal. Y pues estos también tienen la capacidad de formar un ángulo que pasa en 180 grados y es encontrado pues en varios compuestos que poseen varios enlaces, como en este ejemplo que son los enlaces triples. Y bueno, también está la hibridación SP2, que pues consiste o ocurre cuando un átomo pues se combina correctamente sus dos orbitales P y un orbital S, lo que pues al final resulta en la creación de tres orbitales híbridos. Y por último, la hibridación SP3, que en este tipo de hibridación la geometría molecular pues cuenta con una formación de cuatro orbitales SP3, lo que pues hace que además de esto se encuentren separados por 109.5 grados y que apunten siempre hacia los vértices de un tetraedro, como aquí se puede ver en la imagen. Y bueno, la geometría molecular, en este caso la geometría molecular o también llamada como una estructura molecular, pues es una disposición que es tridimensional de los átomos, en cuanto a estos tienen la capacidad de formar una molécula y están interferidos
con el estudio del espectro de un compuesto. Y bueno, más que nada, la geometría molecular determina pues las diversas propiedades que hay en una sustancia y que incluyen varios aspectos como son su reactividad, su polaridad, su estado de agregación, su color, magnetismo y su actividad biológica. Y bueno, el lanzamiento. La geometría molecular pues también es específica y de acuerdo a lo que es la longitud del enlace y el ángulo del enlace y también el ángulo de torsión. La longitud del enlace pues es más que nada la distancia media entre los centros de los átomos que se entrelazan en una molécula pues que esté determinada. El ángulo de estos enlaces es un ángulo formado por 3 átomos enlazados consecutivamente. Para 4 átomos conectados que sean continuos en una cadena, y el ángulo de torsión es pues el ángulo que está entre el plano que está formado por 3 átomos y un plano formado por los últimos 3 átomos. Teoría del orbital molecular. Esta teoría estudia las moléculas covalentes, como si fueran átomos que tienen varios núcleos. Los estados energéticos del electrón molecular se denominan orbitales moleculares. Fue desarrollada por Hugh Jones Mulliken en 1932 y esta es una repetición de una escala complicada del procedimiento utilizado en la construcción de la estructura de los átomos. Se basa en los siguientes puntos. Los electrones moleculares constituyen orbitales moleculares descritos mediante una función de onda molecular. Cada orbital molecular pertenece a la molécula y a los electrones que lo constituyen y a los átomos que forman el enlace. Los orbitales moleculares vienen definidos por números cuánticos y cumplen, al igual que los orbitales atómicos, el principio de exclusión de Pauli. De manera que cada orbital molecular está constituido como máximo por 2 electrones. De la combinación de 2 orbitales atómicos constituidos por 2 electrones, resultan necesariamente 2 orbitales moleculares. Se obtienen por el método combinación lineal de orbitales atómicos. La aproximación más cercana de la verdadera función de onda será combinación lineal, que la menor energía, es decir, la energía debe representar un mínimo respecto a C1 y C2. Al resolver la ecuación de Schrödinger se obtienen los orbitales moleculares, los niveles de energía asociados, la densidad de probabilidad, los números cuánticos moleculares y las configuraciones electrónicas y los coeficientes de mezcla. La primera función corresponde a una nube de carga en la que está reforzada la densidad electrónica en la región situada entre los núcleos, lo que implica un apantallamiento entre ellos, un mínimo de energía y la formación de un enlace. La energía corresponde a un orbital, es menor, y los orbitales atómicos, por eso es un orbital enlazante. Por lo contrario, representa un estado de energía mayor a donde los electrones han sido desplazados de la región nuclear, internuclear. Por lo tanto, el orbital tiene más energía que los enlaces y se denomina antienlazante. La teoría del orbital molecular, de los orbitales moleculares de la estabilidad del enlace covalente está relacionada con su orden de enlace. El orden de enlace es igual a un medio del número de electrones enlazados y el número de grados de electrones de antienlace. Dividimos entre 2 la diferencia porque estamos acostumbrados a ver los enlaces como pares de electrones. Un orden de enlace de 1 representa un enlace sencillo y un orden de enlace de 2 representa un doble de enlace y un orden de enlace 3 es un triple enlace. Y por último aquí tenemos lo que son las bibliografías de lo cual ocupamos para diseñar dichas diapositivas del tema. Espero ya haya quedado claro el tema. Muchas gracias.